¿Qué tal? Soy Mario Borghino y soy escritor. Llevo editado 8 libros y ahora sale el noveno. El noveno se llama El arte de hacer preguntas. En realidad, este libro lo saqué porque soy un convencido que los seres humanos que quieren obtener mucho de la vida, de sus negociaciones, de sus negocios, de sus transacciones y de su profesión, es a través de diálogos de preguntas. Si tú preguntas, obtienes información. Y si obtienes información, tienes más recursos para poder dar caminos alternativos o soluciones a los problemas. Este método le llamé el método mayéutico para resolver problemas de tu vida personal y de tu vida profesional. ¿Por qué el mayéutico? Porque Sócrates, que era un sabio, sabía que haciéndote preguntas es como tú te autodescubres internamente. ¿Quieres descubrir los grandes secretos de la vida? Tienes que hacerte grandes preguntas, decía Sócrates. Y nosotros hicimos en este libro un método que te permite a ti descubrir por etapas la forma en que tú piensas, los pensamientos que tú tienes, pero también los pensamientos que tienen las otras personas. Espero que puedas leer este libro y encontrar el camino que tú estás buscando de tu propia existencia, haciéndote las preguntas a tu propia vida. Buena suerte. ¿Qué tal? Soy Mario Borghino y soy escritor. Llevo editado 8 libros y ahora sale el noveno. El noveno se llama El arte de hacer preguntas. En realidad, este libro lo saqué porque soy un convencido que los seres humanos que quieren obtener mucho de la vida, de sus negociaciones, de sus negocios, de sus transacciones y de su profesión, es a través de diálogos de preguntas. Si tú preguntas, obtienes información. Y si obtienes información, tienes más recursos para poder dar caminos. Hola, ¿qué tal amigos de Emprendedor HN? ¿Cómo están? Mucho gusto, gracias por estar un día más, martes 23 de julio del 2019. Aquí en Honduras son las 6:17 y nuestro invitado de honor de este martes son las 7 allá en México, según tengo entendido. El otro día estuvimos con otro invitado que eran las 8 de la noche y todavía no oscure. Aquí estaba súper oscuro y allá todavía ni siquiera había caído el sol. Estoy muy contento porque por segunda vez tenemos a uno de los escritores, si no el escritor, que más éxito está teniendo en este momento en México. Y hoy tenemos el gusto de poder compartir con ustedes su noveno libro. El noveno libro, él ya va por su libro número 12, pero este es el libro número 9 que él escribió. Tengo entendido, ahí me corrige. Vas muy bien, vas muy bien. Muy bien. Así que con todos ustedes, hoy aquí en El Emprendedor, tengo el gustazo de poder estar con el licenciado Mario Borghino. ¿Cómo está? Borghino. Mucho gusto. Bienvenido a Honduras nuevamente, a distancia, y esperamos muy pronto tenerlo acá presencialmente. Será un gusto, Leo, aquí que con mucho gusto poder platicar sobre un tema tan interesante como es el de este libro, que es el libro que lo titulé El arte de hacer preguntas, y que realmente ha tenido un éxito espectacular. O sea, yo que ya llevo 11 libros escritos, yo creo que es el segundo libro que tiene una demanda tan enorme y la gente le ha encontrado a este libro una utilidad tan práctica y tan práctica y que de uso diario. Esa es la idea. Es decir, ya sea que seas un líder, ya sea que seas un ama de casa, ya seas un coach, que seas inclusive psicólogos, y así, ¿no? O sea, gente que se dedica a la consultoría, reporteros, hay muchos también que lo usan. Es decir, la gente que realmente se dedica a hacer preguntas le ha encontrado una utilidad enorme
y encantado de poder profundizar sobre el tema. Claro, por aquí, bueno, muestro un poquito del libro. Estuvimos viendo ahorita un video donde pues explicaba un poco el licenciado sobre su libro. Y pues este libro ya está acá en Honduras, lo pueden encontrar en la librería Lícer. Ya pues ustedes pueden pasar, de hecho está la colección completa de los libros del licenciado Mario Borghino, entre ellos el libro que hablamos en nuestra primera entrevista, Disrupción más allá de la innovación, que es para mí una de las joyas de este nuevo siglo. De verdad se los recomiendo. Y pues me he leído pues parte del libro, ya casi lo termino, y realmente que lo que yo noto, licenciado, es que en todos sus libros usted hace muchas preguntas y veo que, o sea, es un experto para hacerlas, Sí. creo que en cualquier tema. Y para que la gente entienda, lo primero que se encuentra en la portada es que es parte de un método socrático, ¿no? Que es el método que se utilizaba y se ha venido desarrollando para poder de una pregunta sacar otra pregunta y seguir haciendo preguntas y seguir haciendo preguntas. Usted le llama método mayéutico, según estaba ahí pues poniendo atención en algunas entrevistas preparándome para esta tan importante. Y bueno, en la vida, decía usted, que aquel que hace la mejor pregunta obtiene la mejor respuesta. Eso es cierto. Si usted quiere ser muy exitoso y quiere obtener lo que uno quiere, tiene que saber hacer preguntas. Okay. Y el tema que el subtítulo del libro, que se llama El método socrático o la mayéutica, que es una forma de hacer preguntas acuñadas por Sócrates, porque Sócrates le llamaba la mayéutica porque su madre, que era partera, decía que sacaba de adentro, sacaba la vida. Y entonces de ahí salió el método mayéutico, que así le llamaban los griegos en aquella época a las personas que se dedicaban como su mamá. Y entonces el Sócrates, que todos sabemos que es un genio, me hubiese gustado mucho haber conocido una persona de ese tamaño, imagínate tú, claro. O como Miguel Ángel, ¿no? Pero el tema es que él partía del principio de que todos los seres humanos tenemos las soluciones a nuestros problemas. Tenemos lo que él le llama la verdad dentro de nosotros mismos. Okay. Pero esa verdad que se encuentra dentro de nosotros mismos proviene de nuestra alma, de nuestra inteligencia. Es decir, pero eso, decía él, requiere de un catalizador que es algo que lo detona, y esa detonación solo se hace a través de preguntas, porque la respuesta está dentro de nosotros. Y si la respuesta a cualquier pregunta que tú te hagas en tu vida, la respuesta está en tu interior. El tema es que tú no sepas la respuesta, no significa que no exista. El tema, y continuando con la filosofía de Sócrates, el tema es que los seres humanos podemos no encontrar a propósito, inconscientemente, las respuestas a ciertas preguntas porque no nos gusta la respuesta que vamos a obtener de la pregunta que hacemos. Las típicas preguntas cuando tú te haces sobre un dolor o sobre un padecimiento o sobre tu propia infancia, puede causarte tanto dolor el dar la respuesta a esa pregunta, que realmente lo que hace es que se esconde. Y lo esconde la misma mente. La mente tiene la cualidad de ser el creador de nuestro éxito, pero también puede ser el que te lleve a una vida bastante desdichada. O sea que la mente hay que saberla trabajar y saberla domar, diríamos así. Y uno de los métodos es a través de las preguntas. En este libro que yo hablo de las técnicas de preguntas, sí. Una de las cosas que yo menciono es que para que tú tienes que descubrir la parte oculta de la mente de la otra persona. Es decir, los seres humanos tienden a no decirte a ti lo que tú quieres conocer.
Al contrario, las personas, cuando se dan cuenta que tú le estás haciendo una pregunta indagatoria, la respuesta que obtienes no es la que tú quieres, sino la que él quiere que tú sepas, que generalmente no te sirve para nada. Okay. Y entonces esta manipulación o este control que quiere tener la otra persona sobre ti, te permite, no, mejor dicho, no te permite o le permite a la otra persona controlarte a ti y no que tú la controles la conversación. Entonces, el secreto de una pregunta es buscar el lado oculto de la mente de la otra persona. No como un proceso de manipulación, sino como un proceso indagatorio para poder lograr, inclusive la gente que se dedica a las ventas, es decir, tú para salirte con tu punto de vista, necesitas usar el punto de vista de la otra persona. Entiendo. Pero fíjate, esto te pasa en cosas cotidianas, ocultamos la información. Mira, si tú vas a una tienda y ves a una tienda departamental y te paras ahí enfrente de los zapatos y no bien te quedas 2 segundos, viene una chica dependiente de ahí y te dice, buenas tardes señor, ¿en qué puedo servirle? Y tú le dices, no, gracias, solo estoy mirando. Es decir, ni ahí, llevo media hora enfrente de los zapatos, sí, y obvio que no quiero una corbata, quiero un zapato, pero no estoy dispuesto a decirle a la señorita las razones por las cuales estoy enfrente de un zapato porque me lo va a vender. Y a mí no me gusta que me vendan, a los seres humanos les gusta comprar. Okay. Entonces, como a los seres humanos les gusta comprar, tú como entrevistador, si ya sea que seas un líder, ya sea que seas un negociador, ya sea que seas un coach, que seas un psicólogo, o que seas no sé, un reportero o algo, tú necesitas tener cierto control de la información. De lo contrario, obtienes información que no es útil para ti y al final el que terminó mal eres tú, porque todo el mundo se enteró que fuiste manipulado y que la otra persona te dijo lo que a él se le antojó, menos la verdad que tú querías escuchar. Entonces, el punto es el siguiente: cuando tú haces una pregunta, las respuestas que obtienes se transforman en el recurso que tú tienes para hacer una pregunta de mayor nivel. Sí. Y las preguntas de mayor nivel en este libro se les llaman preguntas inteligentes. Las preguntas inteligentes son aquellas preguntas que hacen reflexionar a la otra persona. Es decir, las preguntas de reflexión son aquellas preguntas en las cuales tú haces pensar a la otra persona. Porque cuando la otra persona piensa, su respuesta está cargada de honestidad y está cargada de la emoción que él tiene por hablar de algo que para él le da sentido. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que necesitamos obtener información válida, fidedigna, de buen nivel, que nos permita llevar una entrevista a buen término. Inclusive, tú te habrás enterado que México tuvo una última negociación con Canadá, Estados Unidos y México por el famoso Tratado de Libre Comercio que se le llamaba antes, y una de los elementos que les ayudó a México a destrabar un problema que tenían era que, pues bueno, lo que pasa es que el señor Donald Trump estaba interesado en que las maquiladoras, las que hacen partes de autos, no se fueran a México, pero México no encontraba cómo contrarrestar esto, hasta que ellos buscaron información que no había salido a la luz pública, pero encontraron que en esa falta de intercambio comercial iba a afectar a la agricultura mexicana, a la agricultura de Texas, porque México ya no iba a comprarle semillas y maíz a los americanos. Y entonces, dada esa información adicional, tú puedes contrarrestar otro tipo de
otro tipo de propuesta a la contraparte que te permita controlar la situación. Así fue y así se cerró como último elemento la negociación con el Tratado de Libre Comercio. O sea, lo que te quiero decir es que es el saber hacer preguntas es un elemento crucial si tú quieres triunfar en la vida. Sí. Hay un elemento más, no sé si tienes alguna pregunta, encantado, sí. Pero yo puedo seguir. Pero mira, hay un elemento clave en esto. Los líderes que son buenos hoy son los líderes que dirigen a través de preguntas. ¿Por qué? Porque los líderes hoy tienen la peculiaridad de que ellos dirigen gente muy joven, pero muy informada, muy preparada, y el joven cuando entra a una empresa tiene entre 20 y 22 años, pero tiene 20 o 22 años de estar conectado con el mundo y de tener la información del mundo, mientras el ejecutivo lleva 20 años encerrado en un cuarto haciendo trabajos de marketing, de venta, no sé, de finanzas, está encerrado en un mismo lugar. Entonces, la perspectiva de manejar una persona inteligente no es a través del orden, del autoritarismo, de la imposición y de que yo sé más que tú. No, porque el joven puede ser más inteligente que el líder. Puede ser que usted tenga más experiencia, pero eso no significa que sea más inteligente. Y eso es un elemento crucial, por eso es fundamental que los nuevos líderes de la nueva jornada, la nueva generación, que ahora tienen 35 y 40 años, sean líderes que sepan manejar las técnicas de preguntas para poder hacer pensar a su gente y hacer que la gente comience a sentir que es escuchado, que su punto de vista es atendido y que además te permite a las preguntas generar un reto en la mente de la otra persona. Entonces es crucial si los que nos están escuchando son líderes o es crucial para aquellos que nos están escuchando que son negociadores o vendedores, es fundamental. Entonces, en el libro, y ahí si te recuerdas, en el libro tengo varias técnicas de preguntas. ¿Por qué? Dime. Sí, básicamente lo que me gustaría recalcar, yo soy medio, no sé si me paso a veces, porque así con las películas soy como con los spoilers, tiro spoilers de los libros, pero a veces es válido, claro, siempre es bueno. Me encanta, licenciado, cuando habla sobre ciertas historias. Primero la de Zinedine Zidane. Y quiero que nos comente un poquito de esa, porque creo que a veces hablamos de la parte de los negociadores, los vendedores, los comunicadores, pero imagínense en este tema cómo se perdió dinero ahí, en ambas partes perdieron dinero, ¿no? Y esa historia me gustaría que la compartiera. Y dos, hay una historia de un primo suyo que le salvó la vida a hacer preguntas. Entonces, mira qué bien. Me gustaría que por ahí nos contara esas dos historias, porque me parece que conecta con no solamente el tema de negocios, el poder hacer preguntas, sino con la vida en general, ¿no? Es correcto. Como tú sabes, vamos a empezar con la de Zinedine Zidane. En el mundo de la negociación, nada se puede dar por terminado. Siempre tiene que haber una pregunta final. El problema puede suceder que tú creas que la negociación finalizó y realmente no es tan así. Hay más detrás oculto que nadie te lo ha dicho. Hace muchos años, cuando Zinedine Zidane era este señor que hoy es el entrenador del Atlético de Madrid, en aquella época que era jovencito, que él estaba en Francia, pues lo compró el Atlético de Madrid y le dieron en aquella época algo así como unos 4 millones de dólares. Fue algo así. Y una de las cosas importantes, fue 6 millones de dólares, ya me acordé, 6 millones de dólares. Y en aquella época fue el jugador mejor pagado de la historia. Con el transcurso del tiempo,
cuando ya esta negociación se hizo, él salió como el jugador mejor pagado de la historia. Nunca en la vida se había pagado $6 millones por un jugador, por la transferencia de este jugador. Y bueno, le hicieron la pregunta a Zinedine Zidane, ya pasado el tiempo, y le dijeron: aquella negociación que hicieron ustedes, ¿usted pidió esa cantidad? Dice: mire, le voy a ser sincero, yo no pedí esa cantidad, ellos me la ofrecieron, pero yo podría haber ido al Real de Madrid por 4 millones, no por 6. ¡Oh! Y le fueron y le preguntaron al Real de Madrid: oiga, ¿y a cuánto estaba usted dispuesto si Zinedine Zidane hubiese dicho que no? Hubiésemos pagado hasta $10 millones. Wow. Es decir, ambos perdieron, porque Zinedine Zidane podía haberse llevado $10 millones, no 6. Sí. Y el Real de Madrid podía haber pagado 4 en lugar de 6. Es decir, en el mundo de las negociaciones siempre tiene que haber una pregunta para ver si hay el lado oculto de la mente, en la mente de los negociadores. Siempre eso. Si tú observas, uno de los mejores libros que yo he leído de negociación es El arte de negociación de Donald Trump. Y esto es una cosa interesante. Yo hace muchos años hablé con su instituto y le dije: para mí es el mejor libro que yo he leído de negociación. Y una de las condiciones que hoy lo observamos, ahora que él es presidente, es que él es un pusher, es un individuo que empuja, te lleva hasta el límite de casi que te tira hacia el abismo, pero no te tira al abismo, no te avienta al abismo. Te hace creer que te voy a aventar por el abismo, y luego te suelta y empieza él a negociar nuevamente. Es un líder agresivo, dominante, autoritario, feroz, y que siempre llega hasta el límite de las negociaciones. Eso quiere decir que siempre, por eso él, siendo tan joven, teniendo esta virtud natural que es perder el miedo en la vida, fue el que logró acumular una fortuna tan grande siendo muy joven, independientemente de que su papá le había dejado un negocio, pero ni cerca de lo que él logró ya al término de los 38, 40 años. Sí. Entonces, a lo que me quiero referir es que en una negociación siempre tienes que escuchar que hay un lado oculto que siempre debes obtenerla, esa información adicional, para que no te pase como Zinedine Zidane. Y yo tuve en la vida personal un primo que bueno, era primo de mi papá, pero realmente como lo quisimos tanto le llamamos primo, que era una persona muy jovencita en la época de la Segunda Guerra Mundial. Él siempre estuvo en contra de Mussolini, o sea que siempre estuvo ahí en el mundo de la guerrilla, y entonces tenían ellos muchas armas, etcétera, hasta que un día lo tomaron prisionero y lo llevaron a un campo de concentración. Y una de las cosas interesantes es que las preguntas te sirven inclusive para salvar tu vida. Sí. Él, cuando entró ahí, dijo: espérame, yo creo que de aquí no salgo vivo. Los primeros días, con lo que comía y en la forma en que lo trataban, en la forma en que dormía y cómo sobrevivía durante un día, él dice: yo no vivo mucho tiempo aquí. Es decir, aquí voy a morir antes de lo que yo me imaginé. Era un muchacho muy joven, sí. Tendría ahí unos 18 años. Y el tema es que un día, no mucho tiempo, como a la semana, dice, decidí escaparme. Pero él decía: justamente cuando cambió mi forma de ver la realidad, empecé a hacerme preguntas de cómo escaparme. Ajá. Y las preguntas que en lugar de quejarme de lo que me sucedía diariamente, del dolor, el padecimiento, de la denigración humana que me hacían, él decía: todos los días me hacía las preguntas: ¿dónde está la debilidad de estos carceleros? Y me hacía la pregunta: ¿qué no hacen? ¿En qué se equivocan? ¿Qué no están haciendo? ¿Cuál es el error permanente? Todo el tiempo me estaba haciendo preguntas
pero las preguntas ya tenían un propósito de escape. Eso significa que dependiendo del tipo de preguntas que tú te haces, tu realidad también puede ser distinta. Sí. Eso quiere decir, porque para él no había ninguna pregunta. La primera pregunta que se hizo él cuando entró, dice, ¿por qué yo? ¿Por qué Dios me metiste en esto? ¿Por qué no me dejaste morir? ¿Me entiendes? Ya eran preguntas de dolor. Cuando cambió su mindset, que le llaman en inglés, cambió la forma de hacer preguntas, y finalmente, para hacerles el cuento no muy largo, pues él se salvó, logró escaparse junto con otros 3 y salvó su vida, y finalmente conocí yo esta anécdota de las preguntas que pueden salvar tu vida. Claro. Entonces, es muy importante porque también hay una parte muy importante, y es que está comprobado psicológicamente que lo que tú opines acerca de ti mismo genera un estado emocional positivo mejor, pero también genera una salud física mejor, te ayuda a la longevidad. Y esto es muy importante porque nosotros le preguntamos a la gente, ¿qué te dices a ti mismo cuando tú fracasas? Y generalmente la gente se hace preguntas, ¿por qué soy tan tonto? ¿Por qué soy tan estúpido? ¿Y por qué tengo tanta mala suerte? ¿Y por qué me va mal en la vida? Eso deteriora tu vida, tus órganos, y te hace tener una vida infeliz, pero además poco saludable, y vas a vivir poco tiempo. Porque eso disminuye el sistema inmunológico, que hoy no voy a explicar por qué es, pero sí lo disminuye porque hay una serie de combinaciones químicas que generan cuando tú hablas mal de ti mismo o te haces preguntas que dañan tu propia identidad. Entonces, eso quiere decir que las preguntas no solo son para el mundo de los negocios, las preguntas son también para tu vida personal. ¿Qué te dices a ti mismo cuando tú fracasas? ¿Qué te preguntas a ti mismo? Hay gente que se pregunta, ¿por qué soy así? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué? ¿Me entiendes? O sea, se hacen preguntas que deterioran su propia identidad, su propia autoestima, y comienzan a autoprogramarse para fracasar y para bajar su sistema inmunológico y generar enfermedades cotidianas. Hay gente que se enferma, tiene catarros, resfríos, dolores musculares permanentes. Todo ese tipo de gente siempre tienen trabado en su mente preguntas que son un deterioro de su propia identidad. Entonces, en el libro, vamos a entrarle ahora a la metodología, si quieres. Sí. En el libro, yo hablo de que hay una metodología probada, y esto probada científicamente. Esto no es algo que yo inventé, sino que es algo que tomé de un laboratorio que existe en Cincinnati, y está inclusive referido en el libro, que es un laboratorio que se ha dedicado a la educación. Y este laboratorio ha hecho un estudio de cómo aprende la mente. Okay. Y una de las cosas que han encontrado ellos es que la mente tiene 4 áreas de especialización donde integra la información del medio ambiente. O sea, la información que recibimos del medio ambiente, nosotros la captamos en 4 receptores importantes que hay en nuestro cerebro. Esos 4 receptores tienen ubicación física distinta en nuestro cerebro. Esto es muy importante, por eso yo creo que este libro ha tenido tanto éxito, porque la gente ha encontrado de que a través de preguntas, tú tienes que hacer preguntas distintas para diferentes áreas y diferentes objetivos, y pertenecen a áreas diferentes de la mente y pertenecen a objetivos diferentes. Porque la gente me dice, Mario, yo hago preguntas, pues ya que le hice una pregunta, yo no sé qué más preguntarle. Sí. ¿Me explico? O sea, la gente no sabe qué preguntar. Claro. Y si eres ingeniero, vas a hacer preguntas de cuestiones científicas. Si eres humanista y psicólogo, vas a preguntar cómo se siente y cómo está su alma y qué sentimientos tiene y cómo era su mamá y su papá. Todo es de carácter emocional. Si eres coach, más o menos te irás por el mismo tema. Si eres un estratega, buscarás
información visionaria o información del futuro. Si eres una persona que te trabajas, por ejemplo, una persona que trabaja en publicidad, en mercadotecnia, buscará información imaginativa y futuróloga, porque de eso viven de la creatividad y de la innovación. Entonces, te acabo de mencionar exactamente 4 áreas del cerebro, aunque no te las haya dicho, y que pasaron en forma inconsciente. Sí. De esa forma es como debe pasar durante una entrevista. Inconscientemente hablé de las 4 áreas, pero conscientemente no te das cuenta de que yo hablé con 4 áreas. Entonces déjame ahora sí explicarte las 4 áreas. Okay. Es decir, hay un área en el cual tú debes hacer preguntas a lo que nosotros llamamos a cerebro integral. Tú le debes hacer preguntas a todo el cerebro, no a una parte del cerebro de la contraparte. Por ejemplo, cuando tú estás con un cliente o cuando tú estás ante una situación como estuvo mi primo en un campo de concentración, pues el tema es que tienes que tener información basada en datos verificados, datos, estadísticas, números, algo cuantitativo, algo racional, algo lógico, algo que esté sustentado en información que yo pueda validar. Entonces, ¿qué significa esto? Le estoy hablando a lo que yo le llamo el hemisferio frontal izquierdo del cerebro, que está exactamente arriba del ojo izquierdo. En esa área frontal, en la frente izquierda, arriba de tu ojo izquierdo, se aloja toda la información racional y toda información que yo te dé de carácter estadístico, tu cerebro izquierdo lo procesa. El resto del cerebro está durmiendo. Está cantando, paseando, quién sabe qué está haciendo. A mí no me está hablando este tipo. Me está hablando nada más que de estadísticas y números, de porcentajes y de ecuaciones de logística o de logaritmos. Ok, estas son elementos de información. Es cuando tú preguntas, ¿qué problemas tiene usted? Descríbame cuál es la situación en la cual ustedes están viviendo como empresa. Descríbame cuál es el problema exactamente que están viviendo. Si lo que buscas son datos. Es decir, no bien buscas datos, lo que buscas es evidencia. ¿Qué evidencias tiene usted de que eso que me está diciendo es lo que está ocurriendo? Porque tú estás dirigiéndote al cerebro izquierdo. Necesito datos, necesito validar y necesito confirmar y necesito estar seguro que de lo que estamos hablando no es un supuesto, no te imaginas, no crees, es. Entonces esta parte es muy importante. La parte de arriba, que es el hemisferio frontal izquierdo, que está arriba de tu ojo izquierdo, busca validar información y que esa información sea verídica. Y para que sea verídica, tú la tienes que confirmar. No hay otra. Y aquí dice, como dice, aquí está, mira, aquí te voy a mostrar los documentos, te voy a mostrar los mails, te voy a mostrar las firmas del... Y entonces, eso para un abogado funciona muy bien, ¿ok? Sí. Entonces, haces preguntas para identificar el problema. Segunda tipo de pregunta. No bien identificas el problema, las segundas preguntas que son fundamentales son las preguntas que van dirigidas a conocer el tamaño del problema. Es decir, conocer la magnitud. ¿Por qué? Porque si tú y yo estamos hablando de un problema sencillo, que me picó un mosquito, jura que esa no es la razón por la cual yo voy a comprarte tres trailers de insecticida. Jura. Es decir, el tema es que tengo que saber la magnitud, el tamaño del problema. Eso tiene que ver con un área del cerebro que tiene un nombre muy peculiar, que se llama la amígdala. Las amígdalas no son las que tenemos en la garganta, no es esa. Son unas que están en el cerebro. Sí. Están en el cerebro, arriba de las orejas está arriba de las orejas. Tenemos 2 amígdalas. Y se llama amígdala porque los antiguos griegos, a la nuez, en griego, se llama amígdala. Entonces, quedó en el idioma español amígdala. Entonces, esa amígdala, fíjate qué peculiaridad.
Esto es muy importante, Ok. que la gente que se escuche le quede grabado. Y es que en la amígdala, que está arriba de tus orejas, adentro, en el centro del cerebro está, pero arriba a la altura de arriba de tus orejas, almacena la información de tus emociones desde tu etapa de gestación. Fíjate lo que te estoy diciendo. Wow. De gestación, no de nacimiento. Ujú. O sea que si tu mamá era media nerviosa, el niño salió nervioso, lamento. Si la mamá era dormilona, el tipo salió dormilón. Ajá. Ya. Y si la mamá hablaba mucho, jura que el niño habla mucho. Nadie lo para. Entonces, así funciona. Si la mamá era muy perezosa, el niño será un niño tirado en una hamaca todo el día. Es decir, ahí se encuentran almacenadas todas las emociones de nuestra vida. Y esas son las preguntas que nosotros llamamos preguntas de implicación. Si tú tienes un problema, las consecuencias de ese problema tienen un carácter emocional. ¿De qué magnitud del problema estamos hablando? ¿Cuál es, de qué tamaño es el problema que usted me está hablando? ¿Es de una pieza o son de 10.000 piezas? ¿Estamos hablando de un lote que le mandé el lunes o de un lote que le he mandado durante todo el mes? Si el señor te contesta, no, olvídese, el problema es enorme, hemos perdido 10 millones de dólares como consecuencia del envío que estaba mal. O sea, estás hablando de una magnitud gigantesca. Eso es fundamental porque a ti te está dando los primeros síntomas de que ese señor está dispuesto a pagar cualquier dinero por resolver ese problema, porque acabas de descubrir la magnitud del problema. Y eso se hace con preguntas de implicación, preguntas donde determinas o identificas en la magnitud. ¿Ok? Primera preguntas, problemas con información racional. Segundas preguntas de implicación para saber el tamaño del problema que va dirigido a las emociones tuyas. Tercero, esta es clave. La tercera es que toda persona, cuando tú haces negociaciones o estás platicando de un tema con la otra persona, esa persona tiene en su mente una idea de cómo le gustaría ver resuelto el problema. Esas se llaman preguntas de imaginación, preguntas creativas, preguntas de visión le llamamos nosotros. Esa pregunta de visión es cuando yo te pregunto, Leo, dime, ¿cuál es tu perspectiva de tu carrera en los próximos 5 años? Claro. ¿Qué tú esperarías que sucediera contigo como profesional en el mundo del deporte? ¿Cuál sería para ti la solución ideal a la problemática que tú me has planteado? Es decir, cuando yo te hago estas preguntas, estoy yéndome a la parte, lo que le llaman la parte superior derecha de tu cerebro, que es la parte imaginativa, la visionaria de tu cerebro. Esa es, arriba del ojo derecho se encuentra la visión. Entonces tú le estás preguntando, ¿cómo vería usted resuelto el problema? ¿Cuál sería para usted las condiciones ideales para que podamos cerrar este negocio? Te le estás preguntando las preguntas de visión, cómo a él le gustaría que esto fuera. ¿Ok? Sí. Estas son claves. Este tipo de preguntas he notado yo que muchos empresarios que han tomado mis cursos y mis conferencias han observado de que las preguntas de visión son de gran utilidad, les han hecho crecer sus ventas sustancialmente. ¿Cómo a usted le gustaría haber resuelto el problema? Cuando yo te estoy diciendo cómo a mí me gustaría haber resuelto el problema, te estoy diciendo cómo a mí me gustaría que tú me vendieras. Claro. ¿Me explico? Sí. Entonces, dicho eso, viene el último tipo de preguntas. Te dije preguntas, preguntas de problemas, preguntas de implicación, preguntas de visión, y la cuarta es las preguntas que se llaman de acuerdos, para establecer acuerdos. Esas preguntas, por ser la última, no es la más débil, es la pregunta más importante. Esas preguntas van dirigidas a una parte del cerebro que está en tu nuca, conectada con la columna vertebral.
O sea que está ese pedazo de cerebro que baja y se conecta con toda tu columna vertebral, está conectada con todo tu sistema nervioso central. Eso quiere decir que esa forma de pensar es mortal. Esa es, o cierras el negocio o el Señor te saca corriendo de donde estás. Wow. ¿Por qué? Porque esa se llama que le estás hablando al cerebro reptiliano, así se le llama. Los psicólogos saben muy bien de estas cosas. El cerebro reptiliano es el que te defiende a ti de las inseguridades del entorno. ¿Ok? Sí. Eso quiere decir que si yo estoy frente a ti y tú me estás hablando y no me das confianza, el cerebro reptiliano dice, escápate. Este tipo está diciendo muchas tonterías. Okay. Este señor no está entendiendo lo que necesita mi empresa. Este señor está haciendo bla, 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 pero no entiende absolutamente nada de las necesidades que nosotros tenemos. Es decir, el cerebro le tira señales de alerta, ¿y sabes lo que te contesta un cliente? Pues déjemelo pensar, déjemelo y luego nosotros le llamamos. Y el otro dice, bueno, ¿como cuándo quiere usted que pudiéramos llamarle? No, llame dentro de 15 o 20 días. No, el tipo se está escapando. Claro. Me explico. Es decir, el individuo, si al cerebro reptiliano le dijera, este tipo sí confía en él, porque el nivel de confianza es clave en esta parte del cerebro reptiliano. Confianza. Si me das confianza y dice, no, este tipo sí es inteligente, sí me puede ayudar, sí es capaz, hagamos negocio. Okay. El cerebro reptiliano dice, ataca. Ataca significa aviéntate. Sí, pregúntale, profundiza más. Entonces, si tú observas, míralo, ahí está, bájalo un poquito, bájalo más. Es que, aquí es que lo tengo en otra cámara. Lo tienes en otra cámara, no me hagas caso. Ok, entonces, el tema está en que son 4 preguntas. Preguntas, problemas. Preguntas de implicación. Preguntas, problemas son racionales. Preguntas de implicación son de carácter emocional para saber la magnitud y el tamaño del problema. Preguntas, visión, para descubrir cómo le gustaría a la otra persona resolver el problema. Sí. Y preguntas de compromiso, que son las que te sirven para que el cerebro reptiliano te diga, cómprale o sal corriendo porque este señor te está hablando de cosas, te está manipulando, ni le compres porque no le tengo confianza. Entonces, nosotros enseñamos 4 tipos de preguntas. Tú dirás, bueno, ¿por qué no hablas de las preguntas? Porque tendríamos que tener otro programa que dura otras 2 o 3 horas para poderte dar ejemplos de varios programas, de preguntas. Pero las personas que compren el libro tienen ahí muchas preguntas dentro del libro como ejemplo de cada uno de las áreas que yo acabo de hablar. Eso significa que tú estás hablándole al cerebro integral. Y entonces la mente del Señor dice, no, la parte racional está bien, la visión está bien, la parte de resolver el tamaño del problema también me lo entiende, entonces me da confianza. O sea, la mente comienza a autoconvencerse a sí misma cuando tú le hablas a cerebro integral. Y de esto es lo que se trata el libro. Excelente. Bueno, por ahí, como dice usted, si nos ponemos a escarbar en el libro, o sea, nos lleva toda la noche, ¿no? Hablando de tantas cosas que hay aquí, tantas herramientas. Y importante decirle, aquí les voy a estar poniendo en pantalla ahorita lo que es el libro, para que sepan que pueden ir a Librería Lícer y comprar este libro. Ahí está disponible en todas sus tiendas a nivel nacional, junto con toda la colección del licenciado Mario Borghino. Y bueno, la verdad es que yo lo he leído ya, voy por mi 3er libro que estoy leyendo del licenciado, y he aprendido muchísimo. De hecho, di una conferencia el domingo pasado, y me sirvió mucho. O sea, realmente son libros bastante actualizados, son libros que se fundamentan en lo que usted dice, una ciencia, en una verdad que se puede comprobar, y eso es algo que a veces, o sea, yo a veces comienzo a leer un libro y me ha pasado que compro
el título me parece genial. Y ya cuando voy como en la página número 20 me dan ganas de meterle fuego y no volver a ver ese libro. Sí, claro. Sí, porque se buscaron un buen título, pero al final no había un buen contenido. Y realmente que sus libros, y esto es importante, yo lo menciono para todas las personas que me están escuchando, por aquí ya tenemos varios saludos y personas que nos han estado pues diciendo hola, porque lo tengo conectado en dos lugares la transmisión. Algo importante que quiero decirles es que realmente con este libro se aprende, porque hay libros de lectura rápida, como dicen, me lo voy a volar y ya. O con esas técnicas que han salido, que me leo un libro en una semana. Es que les voy a decir algo, con los libros del licenciado Mario Borghino no se puede leer en una semana porque le hace tanta controversia en la cabeza que uno se pone a indagar y a darle vuelta y esto cómo es y esto, o sea, uno se pone a estudiar también los libros y eso es lo bonito, o sea, son libros ilustrados. Yo no había visto libros tan bonitos como los suyos. Porque la mayoría es puro texto, pero los suyos traen ilustraciones, traen como dicen en México, un chingo de preguntas. En todos los libros va a haber muchas preguntas, entonces se nota que es alguien que sabe sobre el método socrático y que ha entendido la importancia en todos los niveles. Por aquí alguien en el otro lado donde tengo la transmisión me decía, ¿y cómo no funciona esto en el amor? Imagínate si haces preguntas, si sabes hacer las preguntas correctas, ¿cómo te puede funcionar en el amor? Entonces, es un libro para todo, para los negocios. Hablamos de Zinedine Zidane, que en el mundo de los deportes, ¿quién se puede imaginar que hay que estar tan preparado con el mundo de las preguntas? En algún momento le escuché a usted hablar sobre el tema de Steve Jobs, por ejemplo, que claro. para lograr hacer todo lo que hizo ese hombre, ¿cuántas preguntas se hizo? Para lograr hacer el iPod y lo vemos como un ejemplo, cómo venció él a Sony, a esta empresa Sony, ¿verdad? Digitalizando todo lo que era la industria de la música. Me imagino yo cuántas preguntas él se tuvo que hacer para poder resolver eso. Él hizo Pixar, hizo cualquier cantidad de ideas innovadoras, y las ideas innovadoras y disruptivas, que también es un tema suyo, solo se hacen haciendo preguntas al final, solo se crean haciéndose preguntas. Entonces yo creo que yo no me imagino a Einstein llegar a la ley de la relatividad, sin haberse hecho millones de preguntas. Claro. Es decir, Einstein seguramente hizo muchas preguntas para poder llegar a esa gran formulita que describió al mundo en esa forma. Y vayámonos a un punto ya cerrando, porque sé que su tiempo es bien importante. Aquí veo un montón de corazones en una transmisión que tengo aquí, desde el otro lado. Está encantada la gente con el tema. Una de las cosas es que no nos enseñan realmente, solo nos enfocan en, digamos, en la universidad nos dicen, no, es que ustedes se tienen que preguntar el cómo, el cuándo, el por qué. Ya. Sí. O sea, ahí quedó todo. O sea. Ahí te quedó. Fíjate que ahora que decías esto en el amor, si funciona, en uno de los cursos que tuve, una señorita se me acercó y me preguntó lo mismo que tú. Me dice, oiga, ¿y esto sirve para el amor? ¿Para las parejas? Sí. Digo, bueno, pues sí, sirve para las relaciones, claro que no, claro que sí. Pues. Digo, ¿por qué? Me dice, mire, es que yo vivo con mi pareja, no estoy casada, pero ya llevo 5 años y yo no sé qué espera él de esto, o sea, no sé qué va a pasar con nuestra vida, no sé qué va a pasar conmigo. Y le digo, bueno, hazle una pregunta visión. Ajá. Y me dice, ¿cómo cuál? Y le digo, pregúntale a él, ¿cuál es su visión de nuestra relación para los próximos 12 meses? Es decir, ¿qué expectativa tiene? Es decir, dale qué es lo que él tiene en la mente. Y si lo piensa mucho, y si no te da un beso y no te abraza, ese señor jura que vas a estar 10 años más con él. Wow. Entonces, tú tienes que hacer preguntas, visión. Claro. ¿Cuál es tu visión acerca de esta relación? ¿Qué expectativas tú tienes? Y en cuanto piensa a titubear y está inventando, no sale del alma. Entonces, si la respuesta no es automática, sal corriendo, búscate otro que realmente te dé una vida mejor. Sí. Entonces, pero bueno, sí sirve para todos los aspectos.
Bueno, ahí está. Para todos aquellos que quieren realmente aprender a hacer preguntas, que quieren mejorar sus entrevistas, los comunicadores que me están viendo, no solamente en Honduras, porque también tenemos mucha gente que nos apoya en otros países, Centroamérica, en México. De hecho, por eso siempre ponemos la hora de México, porque por ahí tenemos muchos amigos allá. Tienen que comprarse este libro. Aquí en Honduras, Librería Lícer, está disponible a nivel nacional. Usted vaya, cómprelo y le aseguro que no se va a arrepentir, porque la verdad es que uno aprende mucho sobre, como lo que hablábamos, no solo nos enseñan podríamos decir el ABC de las preguntas. Hasta en la universidad no nos enseñan a profundizar tanto en el arte de hacer preguntas, y este libro es el libro que he escuchado muchas referencias en toda la investigación que estuve haciendo antes de la entrevista, de cómo le ha ayudado a muchas personas en el mundo de la política, en el mundo de las entrevistas. O sea, reporteros idiotas que no saben aprovechar un gran momento, que delante de algún qué sé yo, algún gran entrevistado que les toque en ese momento, hacen la pregunta más idiota que se les ocurre, simplemente porque no piensan, no saben realmente cómo elaborar buenas preguntas y quedan en ridículo. ¿Cuánto ahora vemos en las redes sociales que quedan en el mundo de la ignorancia por no hacer una pregunta? No es tanto a veces la respuesta que te van a dar, sino la pregunta que estás haciendo. Entonces, realmente les recomiendo este libro. Y bueno, ya vamos a dejar escapar al licenciado Mario. Le agradecemos profundamente. Bueno, mira, hay una cosa nada más que quizás sea bueno para aquellos que dudan un poco del libro. Este libro fue considerado en Amazon durante 15 días como el mejor libro recomendado por Amazon. Wow. Y Amazon vende miles de libros. O sea que 2 semanas es demasiado tiempo mantenerlo como el libro de sugerencia, como el libro de mayor demanda y el libro de mayor satisfacción para sus consumidores. Eso lo sacó Amazon, y cuando lo dice Amazon es porque ellos sí llevan una estadística de miles y miles de libros vendidos. Por ahí estábamos hablando de un número, más de 90,000 libros vendidos, ¿no? De esta edición. Ya estamos casi 100,000 libros vendidos en 2 años casi. Ya llevamos 18 meses de este libro. Y rapidísimo, no sé si se puede mencionar o me lo dio de regalo a mí. No, ese es secreto. ¿Es secreto todavía? Bueno, es secreto. Bueno, perfecto. Entonces por ahí vamos a tener en algún momento otro libro de preguntas. Otro libro de preguntas, por ahí. Más adelante, aquí en el Emprendedor HN. Muchísimas gracias, licenciado, como siempre. Aprendemos muchísimo. Gracias. Saludos a Lenín, a Dani Villanueva, a Carlos López. Por ahí estuvo también Juan Fernando, Bessi, por aquí Stancy, Damaris Caña, Judina Naún, Eduardo Posadas, Jennifer Barahona, Emilio Álvarez. O sea, un montón de personas nos estuvieron ahí saludando a través de esta transmisión, y estamos muy contentos de cada entrevista que nosotros hacemos. Siempre sacamos algunos clips que compartimos después en WhatsApp y con un montón de gente aquí en diferentes grupos que tenemos y en la página. Así que bueno, su mensaje final, licenciado, nada más para despedirse, recalcando el tema de hacer preguntas y comprar este grandioso libro. Sí, yo creo que yo le daría una sugerencia a las personas, que siempre lo pongo en el libro, y es que pregúntale a tu vida. Si tú le haces preguntas a tu vida, finalmente tú vas a vivir la vida que tú quieres en paz y feliz. Pero tienes que preguntarle a la vida para que la vida te dé dirección. Excelente. Porque esa dirección nace dentro de ti mismo. Ahí está. Bueno, a todos muchísimas gracias por haber estado hoy en este martes 23 de julio del 2019. El jueves pues tenemos también una entrevista por ahí que les voy a estar adelantando el día de mañana. Tenemos entrevistas internacionales para la próxima semana que también les vamos a estar compartiendo próximamente, y muy agradecido con el licenciado que siempre nos da un poquito de su tiempo. Así que pilas todos. Recuerden que nuestro conocimiento es solo una gota y aquello que ignoramos es un gran océano. Así que pónganse pilas y nos vemos pronto este jueves. Saludos, gracias.